Buenos días, hermanos, hermanas, amigos, amigas, familia. Hoy, domingo 26 de julio, después de una larga y terrible situación que nunca nos imaginamos vivir, estamos nuevamente reunidos este día especial, el Día del Señor, para meditar en la palabra que el Señor nos manda. Hoy vamos a meditar en este Dios grande, Dios de hazañas, Dios de milagros, un Dios todopoderoso que siempre se manifestó con cosas sobrenaturales. Desde el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, y hoy, en estos tiempos que estamos viviendo, Él continúa manifestando esas obras apoteósicas, impensadas, que ningún hombre puede planear, ni puede hacer, ni está en la capacidad de hacer, pero que nuestro Dios creador de vida ha hecho y continuará haciendo hasta el final para llamar nuestra atención, para atraernos a Él, para que creamos en Él, para que sepamos el poder que Él tiene, para que sepamos lo verdadero que es. Y son 3 etapas distintas, claramente marcadas. La primera etapa es el Antiguo Testamento, donde Dios se manifestó como un Dios todopoderoso, que caminaba con su pueblo, que mostraba señales en los cielos y en la tierra, que mandaba pestes, que mandaba plagas, mandaba enfermedades, y hacía múltiples obras maravillosas. Luego viene la segunda etapa, que es cuando Jesús viene, el Nuevo Testamento, cuando Jesús viene a la tierra, es enviado por el Padre para el cumplimiento que había sido detallado y escrito en el Antiguo Testamento de cómo iba a ser el Salvador, cómo iba a venir, cómo iba a ser, no solamente cómo iba a ser Él, sino cómo iba a ser, qué significaba la sangre del Cordero. Ya el pueblo había sido enseñado. Esa es la segunda etapa, que es el Nuevo Testamento. Y luego viene la parte final, que es la segunda venida de Cristo a la tierra y todo lo que va a pasar previa a ese arrebatamiento que está escrito en la palabra. Entonces, ha pasado todo el Antiguo Testamento, ha pasado el Nuevo Testamento, muchas partes todavía faltan cumplirse y debemos estar alertas, preparados para estos tiempos finales, que el enemigo no quiere que nosotros estemos alertas y que sepamos lo que va a pasar. El enemigo quiere cerrar nuestros ojos, cerrar nuestros oídos, quiere mezclarnos con todo lo que está ocurriendo en este mundo, con toda esta tristeza, con todas estas angustias, con todas estas preocupaciones que nos invaden, para que no hagamos un alto y escuchemos la voz de Dios, para que estemos siempre ocupados y angustiados y no estemos atentos a lo que Dios nos quiere decir. Pero nosotros, como hijos de Dios, debemos hacer un alto. Y yo le agradezco a Dios, al Señor, por esta linda oportunidad que me da, inmerecido privilegio, de poder compartir con ustedes esta palabra el día de hoy. Hace poco pensábamos, ¿cuándo vendrá Jesús? Y lo veíamos como algo lejano, como algo que quizás no se iba a cumplir en nuestros tiempos, quizás en los tiempos de nuestros hijos o de nuestros nietos. Pero hoy, 2020, no lo vemos así. Vemos que se está cumpliendo la advertencia que el Señor nos dio en su palabra de que iban a venir plagas y pestes. Las estamos experimentando en carne propia y nosotros debemos estar muy atentos y debemos prepararnos para ese hecho final, para esa culminación máxima de todos los hechos gloriosos que Dios ha mostrado en la tierra, que es la segunda venida de su Hijo Jesucristo, que va a ser con gran poder y gran gloria. Él aparecerá en un abrir y cerrar de ojos, va a ser algo maravilloso, que nadie lo puede calcular ni pensar, pero está escrito en la palabra y hoy lo vamos a ver también.
Vamos a hacer un repaso de los prodigios y las maravillas ocurridas en el Antiguo Testamento y cuando el pueblo de Dios estuvo atento también a la primera venida de Cristo, que ha sido en el Nuevo Testamento. Siempre es importante conocer la historia, porque al conocer la palabra sabemos lo que vendrá y podemos estar esperando, expectantes esa segunda venida y lo que va a ocurrir. Dios siempre ha querido que su pueblo sea entendido de lo que va a ocurrir. Por eso es que en el Antiguo Testamento Él explicó cómo los seres humanos no se podían limpiar ellos mismos de sus pecados, cómo necesitaban un Cordero Santo, perfecto y sin mancha, que llevara en esa muerte, en ese sacrificio, el pecado de la humanidad. Y cómo una vez al año entraba ese sacerdote escogido especialmente para esa labor, a hacer ese sacrificio. Y todo eso era una señal de lo que iba a ocurrir con Jesús. Dios no quería que fuera una sorpresa la venida de Cristo, quería que estén entendidos en cómo iba a ser la venida del Salvador. Y por eso es que les explicó claramente en el Antiguo Testamento a los hombres de Dios qué era lo que tenían que hacer. Y luego, cuando vino Jesús, pudieron entender claramente que Jesús era el Mesías, que Jesús era ese Cordero sin mancha y perfecto, que venía a salvar al mundo en cumplimiento de lo que había sido dicho en el Antiguo Testamento. Entonces debemos meditar en Dios y en sus caminos. En este momento estamos viviendo gran adversidad. Yo no sé ustedes, hermanos, pero yo tengo grandes tropiezos, más que tropiezos podría llamar estorbos, para buscar a Dios, para darle el tiempo que Él necesita de mí, que Él busca de mí, para que Él me pueda hablar con claridad. Hay mucha adversidad y hay muerte por donde volteemos. Yo conozco mucha gente a mi alrededor, no mi familia, gracias a Dios, pero mucha gente que está muriendo, que está entregando sus vidas. Algunos van al cielo, otros van al infierno y al fuego eterno. Y es muy triste esta situación que estamos viviendo porque hay gran desesperación en la tierra, en todas las áreas, tanto en el área de salud, la enfermedad que está viniendo, la situación económica, todo lo que estamos viviendo es de gran adversidad. Entonces vamos a recordar un poco lo que ocurrió en el Antiguo Testamento para ver estos prodigios que Dios siempre mostró. Él hizo cosas grandes, mostró su potencia, mostró su poder, mostró su autoridad. El pueblo de Israel sabemos que era esclavo de una potencia que en ese momento era el pueblo de Egipto. Dios quería liberar a su pueblo, pero Faraón, podríamos decir Satanás entre paréntesis, no los quería dejar ir. Y Dios tuvo que enviar muchas plagas para ablandar el corazón de Faraón, pero Faraón, cuando venía la plaga, decía, ya los voy a dejar ir, y de pronto se arrepentía y cambiaba de parecer, hasta que hubo la última plaga, que fue la plaga de los primogénitos. Cuando ya murieron los hijos de los egipcios, recién ellos dejaron partir al pueblo de Israel. Y eso está escrito en el libro de Éxodo, para los que lo quieran revisar, en el capítulo 14. Dice que Moisés le dijo al pueblo que no teman, que estén firmes y que vean la salvación que Jehová haría ese día, hoy, con el pueblo de Israel. Dice, porque los egipcios que ven hasta hoy, nunca más para siempre los verán. Jehová va a pelear por ustedes y ustedes estarán tranquilos.
Entonces Jehová le habló claramente a Moisés, como habla con sus hijos más amados. Claramente, él escuchaba claramente la voz del Padre y tenía una comunión preciosa con Dios. Y le dice: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y le da una indicación muy clara a Moisés. Le dice: tú, Moisés, alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. ¿Se imaginan ese mensaje, esa indicación tan grande, tan maravillosa que Dios le da a Moisés? Y además no solamente le dice eso, sino también le dice que él endurecerá el corazón de los egipcios para que los sigan y que Dios se glorificará en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en esa caballería que este pueblo poderoso tenía en este momento. Y Dios le dice que sabrán los egipcios que yo soy Jehová, que yo soy Dios. Todos verán esta historia maravillosa y se contará por siempre, hasta el día de hoy. ¿Cuántos años han pasado y nosotros seguimos recordando esa historia? Y es una de las historias más fantásticas que inclusive les podemos contar a los niños y ellos la escuchan con ilusión, porque es una historia fantástica y preciosa y real. El ángel de Dios iba delante del campamento de Israel y se apartó en pos de ellos, y la columna de nube iba delante de ellos, se apartó y se puso a sus espaldas. El campamento de los egipcios y el campamento de Israel era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba. Ese fuego alumbraba a Israel de noche, y en toda esa noche que ocurrió esta espectacular apertura del Mar Rojo, nunca se acercaron los unos a los otros. Unos iban por delante con el fuego, el Señor iba abriendo camino para que pase su pueblo, y extendió Moisés su mano sobre el mar obedientemente, y hizo Jehová que el mar se retirase con un viento recio. Lo hemos visto en la película. Un viento oriental a la derecha y otro viento a la izquierda, hasta que volvió el mar en seco. Y las aguas quedaron sobrenaturalmente divididas en dos. Se hicieron dos murallas gigantescas. Y los hijos de Israel entraron en medio de ese mar en seco, teniendo las aguas como muro a ambos lados. Y esa fue una historia maravillosa, fue una historia sin igual. Pero el Señor no acabó ahí sus manifestaciones gloriosas y maravillosas. Él continuó haciendo milagros con el pueblo de Israel, como sigue haciendo milagros con cada uno de nosotros. Y todos nosotros tenemos historias maravillosas que recordar y que contar. Tenemos la historia en el Antiguo Testamento de cómo Dios mandó maná del cielo, cómo mandó esa lluvia de codornices cuando el pueblo se quejaba porque tenía hambre, cuando el pueblo, con ese corazón que uno siempre recuerda que el tiempo pasado fue mejor, se quejaba que no tenían los puerros, que no tenían las cebollas, que no tenían todos esos alimentos que habían tenido cuando estaban en Egipto. Y entonces el Señor les manda ese maná del cielo, y se los manda en una forma tan sobrenatural que les dice que ellos van a recoger cada día el maná que necesitaban para ese día. Inclusive les dice que el día sábado, el sexto día, como el día séptimo, no lo iban a recoger porque era el día de Dios. El sábado iban a recoger doble porción de maná para que lo puedan guardar. Y ese era el único día que el maná
no se malograría. Y cada uno tomaba exactamente lo que necesitaba. El Señor les daba a cada uno exactamente la ración y la porción exacta, su alimento preciso, para que estén bien alimentados y estén satisfechos. Entonces, eso es algo también, un hecho apoteósico, un hecho maravilloso. Y el Señor mandó también codornices que cubrieron todo el campamento. Y luego mandó el maná, como cayó eran como hojuelas. Y el pueblo quedó impresionado. Cómo Dios podía hacer esas maravillas. Ese es el mismo Dios que hasta hoy está vivo, que hasta hoy actúa y que va a continuar actuando de esa misma manera como Él siempre actúa, sobrenaturalmente. Vemos también podemos recordar cómo mandó el fuego. Cuando Elías le pidió que envíe fuego, hizo el holocausto, cuando estaba con los profetas, con los falsos profetas, que estuvieron todo un día entero pidiendo fuego a su Dios, sin lograrlo, por supuesto. Y como Elías hace este altar y lo rodea de agua y pone las 12 piedras y le pide al Señor, le pide a Dios, le habla claramente y le pide que envíe el fuego para que todos crean en Él. Y le ofrece ese holocausto y le dice: Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel. Entonces vemos que todos estos siervos de Dios siempre le han pedido a Dios una manifestación sobrenatural. ¿Para qué? Para que el pueblo crea en Él. Para que crea con lo que ve con sus ojos, prodigios y hazañas maravillosas. Y vemos que este pueblo, cuando Dios envía el fuego del cielo, reconoce que el Dios de Elías es el Dios verdadero. Ahora, entrando al Nuevo Testamento, vemos que Dios, Jesús, siempre hizo milagros maravillosos, cosas muy especiales. Por ejemplo, cuando Él empieza su ministerio, hace algo muy precioso que también es una historia que se le cuenta a los niños y que los niños quedan encantados. Pero es una historia real. Es una historia que parece fantástica, pero es verdadera. Cuando Jesús ve una gran multitud, dice la palabra en Mateo 14, para los que quieren leer esa historia, está ahí. Jesús ve una gran multitud y tiene compasión de ellos, porque el Señor siempre ha tenido un corazón compasivo y sanó a todos los enfermos. Era un montón de familias y Él sanaba a los enfermos y yo me imagino que los enfermos estarían agradecidos por haber recibido esta sanidad. Pero Él estaba rodeado de sus discípulos. Y los discípulos, por supuesto, tan naturales, tan humanos, le dicen a Jesús: Señor, despide a la multitud para que se vayan ya a sus casas, regresen a sus aldeas, porque no tenemos que darles de comer. Y Jesús les contesta y les dice: no tienen necesidad de irse. Miren el pensamiento de Jesús. Dadle vosotros de comer, ustedes denles de comer. Y ellos, tan naturales, les dicen: no tenemos que darles de comer. Había un pequeño niño, eso no está escrito en la palabra, eso lo han añadido los creadores de cuentos. Dice que solamente habían 5 panes y 2 peces. Entonces Jesús les dice a sus discípulos: tráiganme esos 5 panes y esos 2 peces. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba. Y tomando Jesús esos 5 panes y esos 2 peces, y levantando sus ojos al cielo, los bendijo y los partió. ¿Y qué ocurrió en ese momento? Algo sobrenatural.
Se multiplicaron y se multiplicaban y se multiplicaban, y los discípulos tomaban un pez y se multiplicaban y se multiplicaban y daban de comer y daban los peces y los panes. Y dice que todos comieron hasta saciarse y recogieron lo que sobró. Imagínense esta historia: 12 canastas llenas de peces y panes. ¿Es esto sobrenatural? Por supuesto que es sobrenatural. ¿Es esto grandioso? Por supuesto que es grandioso. ¿Hay algún hombre que sea capaz de hacer un milagro como este? Nadie es capaz de hacerlo, pero siempre Dios ha mostrado su poder, su autoridad con cosas imposibles de imitar, imposibles que el hombre natural haga. Entonces, vemos, por ejemplo, en ese mismo capítulo de Mateo 14, la historia que continúa, es Jesús caminando sobre las aguas. Cómo Jesús envía a sus discípulos a una barca y que ellos van hacia la otra ribera, en tanto que Él despedía a la multitud, que pienso que todos estarían besándole las manos, besándolo, abrazándolo, agradeciéndole no solamente por las sanidades que había hecho, sino por haberlos alimentado en esa forma tan milagrosa. Y cuando acabó esto, Jesús hizo lo que Él siempre hacía: subió al monte a orar. Y cuando estaba allí solo, la barca estaba ya azotada en medio de un mar muy movido, que seguramente Jesús también lo había provocado. Y a la cuarta vigilia, o sea, ya casi a la madrugada, los discípulos lo vieron venir, porque Jesús vence todas las leyes de la naturaleza, porque Él es el creador de las leyes de la naturaleza. Entonces Él vino caminando sobre el mar. ¿Y qué pasó con esos discípulos? Se turbaron. Dice la palabra que pensaron que era un fantasma y que dieron voces de miedo. Pero Jesús en ese momento, siempre con esa palabra tan dulce, tan amorosa, les dice: tened ánimo, soy yo, no temas, como nos habla ahora. Y nosotros estamos también como los discípulos, asustados en esta circunstancia que estamos viviendo, en esta pandemia, asustados, quizás poniéndonos, viendo cuánto tenemos de oxígeno, poniéndonos el termómetro a cada rato a ver si tenemos fiebre, a ver si hemos sido contagiados con el coronavirus, a ver si alguien en nuestra familia se va a morir. Y el Señor nos dice lo mismo: ten ánimo, yo estoy contigo, no temas. Y Pedro, que era un intrépido, lo reta y le dice: si eres tú, no entiendo cómo no lo reconocieron, si andaban con él todo el tiempo, manda que vaya sobre las aguas a ti. Y él le dice: ven. Y le da a Pedro la posibilidad de hacer también algo sobrenatural. Y Jesús quiere, hermanos y hermanas, amigos y amigas, que nosotros hagamos juntamente con Él esas cosas sobrenaturales que Él tiene preparadas para los que le aman y para los que le siguen. Pero Pedro, cuando vio que estaba sobre las aguas, comenzó a hundirse y le dice: Señor, sálvame. Señor, sálvame. Le extiende la mano, como cuando nosotros estamos asustados y quizás pensamos que nos vamos a contagiar o estamos contagiados, o vemos a nuestros hermanos de la iglesia, alguien que amamos, que se contagia y estamos orando: Señor, salva a tal hermana, salva a tal hermano, no permitas que muera, cuídalo. Y Jesús le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? El Señor tenía un plan glorioso para Pedro, tiene un plan glorioso para ti, tiene un plan maravilloso para mí. Pero lo lograremos alcanzar. ¿Podremos creer en las promesas de Dios? ¿Podremos creer que Él realmente tiene el poder para salvarnos? ¿Que Él tiene el poder para
a hacer todo lo que nos ha prometido que va a hacer. Una historia maravillosa también que está escrita en la palabra, que también es apoteósica, es la historia de Lázaro. Esa está en el libro de Juan en el capítulo 11, no lo vamos a leer, solamente se las voy a contar. Lázaro tenía 2 hermanas, Marta y María, y Jesús andaba con ellos. Era, como podríamos decir, sus íntimos amigos. Andaba con ellos todo el tiempo, y de pronto Lázaro se enferma. Y entonces las hermanas mandaron decirle a Jesús, le mandaron un mensaje: Señor, el que tú amas está enfermo. Y oyendo Jesús de esta enfermedad, les dice, esta enfermedad, él manda otro mensaje, completamente extraño, podríamos decir. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y hoy también el Señor nos dice, hija, hijo, no te preocupes por lo que estás atravesando. No te preocupes por estas adversidades, por estas dificultades, por estas contrariedades que estás atravesando. No te preocupes, porque es a través de las tribulaciones, es a través de las adversidades, es a través del sufrimiento que entrarás a la presencia del Señor. Y entonces Jesús les dice, esta enfermedad es para que la gloria de Dios sea manifiesta. Entonces ellos se van, están todos tristes, llorando. Jesús no venía, ellas le esperaban, la gente se comienza a enterar en el pueblo. Ustedes saben cómo son los pueblos. Y comienzan a venir y Lázaro muere. Y Jesús no llegaba, y pasa un día, y pasa 2 días, y pasa 3 días, y pasan 4 días. Ya Lázaro estaban velándolo, ya él estaba envuelto en esas telas que le ponen a los muertos, que los envuelven, y Jesús no llega. Y Jesús llega cuando ya Lázaro estaba en la tumba, cuando ya Lázaro había sido puesto atrás de una piedra, como se hacían en esa época los entierros, en una cueva. Pero Jesús, profundamente conmovido, dice que vino al sepulcro. Llegó 4 días tarde, podríamos decir nosotros. Ya había una piedra puesta delante. Y Jesús dice con toda la autoridad que tiene Dios, con toda la autoridad que le da el poder para hacer los milagros que hace: quiten la piedra. Y Marta, la afanada y turbada, que siempre hablaba de más y siempre estaba tareada, no sé si nos podemos identificar algunas con ella, la hermana del que había muerto le dice: Señor, ya apesta, hiede ya, porque ya es de 4 días. Y Jesús le contesta y le dice: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces, después de este comentario hecho por Jesús, quitaron la piedra de donde había sido puesta, porque Jesús tiene autoridad, su palabra tiene autoridad. Él nos ha dado esta palabra, su santa palabra, que a veces son imposibles. Lo que nosotros le pedimos a Dios son imposibles. Pero el Señor nos da esa fe para creer esos imposibles, porque recordamos todo lo que Dios ha hecho y nos damos cuenta que es un Dios que hace grandes prodigios, hazañas y maravillas, y que no hace las cosas que el hombre natural puede hacer, sino que es hacedor de imposibles. Entonces dice que quitaron esa piedra y que Jesús, una vez más, alzando sus ojos al cielo, a lo alto,
le dice: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes. Habla con su padre en una forma tan coloquial, tan natural. Pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Miren qué importancia. Hacedor de cosas imposibles. ¿Para qué? Para que creamos. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había estado muerto, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario, imagínense esa escena, se levantó. Y Jesús le dice: desátenlo y déjenlo ir. Entonces vemos, trayendo a memoria todo lo que hemos recorrido en esta palabra, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, vemos que Dios es un Dios hacedor de milagros, de hazañas, de prodigios, y que Él quiere que creamos en Él, no por lo que ven nuestros ojos, sino por lo que Él nos ha prometido en su palabra. Yo les quiero contar hoy día una experiencia que tuve hace ya muchos años, como 20 años más o menos podría decir, quizás un poquito más, quizás 22 años podemos decir. Bueno, yo me mudé de casa y cuando me mudé de un departamento a una casa, me di cuenta que no tenía suficientes cuadros porque en la casa a donde nos habíamos mudado tenía más paredes, obviamente, que en el departamento. Y entonces tenía muchas paredes vacías. Y yo dije, bueno, todos los cuadros que tengo son cuadros naturales, ¿no? Que uno siempre compra un cuadro porque le gusta, porque es bonito, porque los colores. Pero yo en ese momento ya era una hija de Dios. Y le dije: Señor, yo hoy te quiero pedir que tú me envíes un cuadro con un mensaje tuyo, que tú me des un mensaje en algo que yo lo pueda ver y cada vez que lo vea pueda recordar que es un mensaje tuyo. Entonces oré esto, lo dejé en el altar de Dios y me quedé tranquila. Pero por supuesto comencé a buscar el cuadro. Entonces dije: ¿a quién le compro? Entonces llamé a una persona, llamé a otra persona, hasta que una amiga que vendía cuadros me dice: tengo una gran colección de cuadros. Entonces le dije: quiero ir a visitarte porque quiero comprar un cuadro. Bueno, me recibe en su negocio, a donde tenía los cuadros. Y entonces comencé a buscar y vi uno y otro y otro y otro y otro. Me cansé de ver los cuadros, estuve ahí toda la tarde. Y cuando acabé de ver todos los cuadros le dije: qué pena, no hay ningún cuadro como el que yo le he pedido a Dios. Es que yo le he pedido a Dios que Él me dé un cuadro con un mensaje de Él. Y ninguno de estos cuadros tiene un mensaje de Dios, un mensaje bíblico. Entonces mi amiga me contestó y me dijo: eso no existe, eso no lo vas a encontrar, eso es algo que difícil. Entonces me dijo: pero yo tengo la foto de un cuadro, que te la puedo mostrar ahora, que el pintor me ha dicho que nadie lo va a querer comprar. Nadie lo va a querer comprar porque es un cuadro que no es comercial y no sé si te interese. Entonces me enseñó la foto de un cuadro que yo les voy a proyectar en este momento, ustedes lo van a poder ver. Le digo: ¿y cómo se llama el cuadro? Porque todos los cuadros tienen un nombre. Y ella me dice: el título del cuadro es «Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él». Como yo en ese tiempo tenía poco tiempo de creyente, no conocía bien la palabra de Dios, me sonaba bíblicas estas palabras, pero no sabía si realmente lo eran o no. Y entonces le dije: me gustaría verlo. Me dijo: no está acá, está en una exhibición. Pero voy a dar tu nombre para que cuando acabe la exhibición te lleven el cuadro a tu casa. Bueno, pasaron varios meses, yo ya dejé eso ahí. Y recuerdo que el día de mi cumpleaños tocaron el timbre de mi casa. Era una camioneta. Y entonces yo bajo, y cuando bajo las escaleras para ver quién era,
porque la chica me avisa que están trayendo un cuadro, siento la voz de Dios que me dice: tú me habías pedido un cuadro con un mensaje bíblico, ahí está el cuadro que me habías pedido. Bajé emocionada, abrí la puerta, era un cuadro, es un cuadro inmenso, grande, cuadro grande. Veo este cuadro impactante y entonces le pedí al Señor en oración que me hable y me diga, si Él me enviaba el cuadro, ¿dónde estaba ese versículo? Y lo busqué en la Biblia y lo encontré rápidamente. Y ese versículo está en Apocalipsis 1:7, en la segunda venida de Jesucristo. Y dice así: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Entonces, yo llamé a la persona que me había vendido el cuadro y le dije que era un cuadro con un mensaje bíblico, que era la segunda venida de Cristo y que yo quería conocer a ese pintor, que yo quería saber por qué lo había pintado. Entonces ella me comentó que este pintor era un pintor trujillano, que cuando ella le preguntaba por qué había pintado el cuadro, el pintor se ponía a llorar en el teléfono y no le podía explicar por qué lo había pintado. Y entonces yo también le dije al Señor y le pregunté que por qué me había mandado un cuadro tan triste, porque este cuadro están plasmadas en esta figura las personas que se quedaron cuando Cristo regresó por segunda vez a la tierra. Y entonces el Señor me explicó que yo nunca me podía olvidar ese cuadro, porque en ese cuadro estaban las personas por las cuales yo tenía que orar, las cuales yo les tenía que predicar, las cuales yo no me podía olvidar que había un grupo de gente que no iba a partir con el Señor cuando Él viniera y que Él lo iba a tener presente en la pared de mi casa todos los días de mi vida. Entonces, ese es el cuadro que les estamos pasando ahora, les estamos compartiendo, hablando acerca de esa segunda venida de Cristo, el hecho más grande de la historia de la humanidad. Está escrito, y esto sí les voy a compartir, en 1 Tesalonicenses, que dice que si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta en la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, dice la palabra, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. ¿Algo se puede comparar a este hecho tan glorioso, tan maravilloso? Bueno, esta es una realidad que todavía no ha ocurrido, pero que está escrita en la palabra y que va a ocurrir. Dice que Él descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, hermanos y hermanas, juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, dice el Señor, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Hoy estamos hablando de un Dios glorioso, de un Dios maravilloso, de un Dios que hizo hazañas grandísimas en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, y que hay partes del Nuevo Testamento que faltan cumplirse. Esta es una de aquellas. Y hoy es el tiempo de ponernos a cuentas con el Señor. Hoy es el tiempo de permitirle al Señor sacar esa piedra de nuestra vida, como lo hizo con Lázaro.
y darnos esa resurrección eterna, esa vida eterna, sacar de nuestras vidas todas aquellas cosas que sean tropiezo para que no podamos ir con Él, para que estemos dentro de ese cuadro, que no seamos parte de ese cuadro. Y si tú no eres un hermano o una hermana de Dios, si alguien está viéndonos y no es un creyente, hoy tienes la oportunidad de convertirte en un creyente. Y hoy tienes la oportunidad de participar de esta historia que hemos leído, esta última historia maravillosa que se va a dar y que va a ser una realidad. Queremos acabar esta palabra cantando una canción que es más que una canción, una oración, pidiéndole a Dios que queremos que Él haga un milagro, que Él haga un milagro en nuestras vidas, que Él haga un milagro en tu vida y en mi vida, que saque esa piedra, que saque todo lo que nos lleva a la muerte, todo lo que nos encierra en esa cueva y que nos dé esa nueva vida eterna en Él, que haga un milagro y que nosotros podamos ser participantes de esta historia maravillosa que hemos leído y que está en Primera de Tesalonicenses, y que nosotros seamos participantes. Nos ha tocado vivir los últimos tiempos. Animo a todos los hermanos, hermanas y amigos a leer Mateo 24, a que vean lo que dice acerca de las plagas, de los terremotos y de todo lo que va a ser previo a la segunda venida de Cristo, que ya lo estamos viviendo. Los invito a que terminemos esta palabra con esta canción. Que el Señor los bendiga. Señor, necesitamos un milagro. Señor, yo necesito un milagro. Transforma hoy mi vida y mi estado. Hace tiempo que no veo la luz del día. Están tratando de enterrar mi alegría. Intentan ver mis sueños destrozados. Lázaro escuchó tu voz cuando aquella piedra se movió. Después de 4 días, Él revivió. Señor, sé que no hay otro que pueda hacer aquello que solo tu nombre tiene el poder. Necesito tanto de un milagro. Remueve hoy mi piedra. Llama por mi nombre. Llama por mi nombre. Cambia mi historia. Cambia mi historia. Resucita mi sueño. Transforma hoy mi vida. Haz un milagro. Haz un milagro. En esta misma hora. En esta misma hora. Me llamas hacia afuera. Resucítame. Señor, yo necesito un milagro. Transfórmanos, Señor. Transforma hoy mi vida, mi estado. Hace tiempo que no veo la luz del día. Están tratando de enterrar mi alegría. Intentan ver mis sueños destrozados. Lázaro escuchó tu voz. Lázaro escuchó tu voz cuando aquella piedra se movió. Después de 4 días, Él revivió. Señor, no hay otro como tú. Señor, sé que no hay otro que pueda hacer aquello que solo tu nombre tiene el poder. Necesito tanto de un milagro. Señor Jesús. Remueve hoy mi piedra. Llámanos por nuestro nombre. Llama por mi nombre. Cambia nuestra historia. Cambia mi historia. Resucita mi sueño. Transfórmanos. Transforma hoy mi vida.
haz un milagro en esta misma hora. En esta misma hora me llamas hacia afuera, resucítame. Tú eres la propia vida, la fuerza que hay en mí. Eres el Hijo de Dios. Tú me llevas a vencer, Señor, dentro de mí. Escucho hoy tu voz, llamándome a vivir una historia de poder. Remueve hoy mi piedra, llama por mi nombre. Cambia nuestra historia. Cambia mi historia, Resucita mi sueño, transforma hoy mi vida, haz un milagro en esta misma hora, me llamas hacia afuera, resucítame. Señor, como una oración a ti, Padre amado. Te pedimos que tú remuevas esa piedra que está impidiendo, Señor, que te veamos, que nos llames por nuestro nombre, Señor, que cambies nuestra historia, que hagas un milagro en esta hora, Señor, y nos concedas, Señor, ese deseo que tienes, Señor, ese plan que tienes para nuestras vidas, Señor. Lo entregamos todo y lo dejamos en tu altar. En el nombre de Jesús hacemos esta oración. Amén y amén.